Justo cuando estoy grabando este mensaje, mi ciudad y mi país estamos inmersos en una efervescencia por las próximas elecciones. Por todos los medios de comunicación hay información de los distintos candidatos, de sus propuestas, de sus planes. Desafortunadamente también hay descalificaciones y lamentablemente también los noticieros registran actos de violencia en contra de algunos de ellos. Cuando todo esto ocurre y de alguna manera usted que me mira del otro lado de la pantalla y yo somos ciudadanos de algún país del mundo y estamos inmersos también en una serie de responsabilidades civiles que debemos cumplir. La pregunta aquí sería, ¿cuál es el papel de los discípulos de Jesucristo, de los hijos de Dios, de las personas redimidas por nuestro Señor y Salvador? ¿Cuál es nuestro rol en este tipo de escenarios? ¿Qué es lo que un cristiano debe de hacer, pero no solo en tiempos de elección, sino como un ciudadano de algún país del mundo? Yo quiero invitarlos en esta ocasión a que reflexionemos acerca de la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que finalmente también es nuestro Maestro, para que veamos en qué escenarios de gobierno civil y en qué escenarios de circunstancias políticas Él se movió y finalmente cuál es su enseñanza, porque como discípulos de Jesucristo somos sus alumnos y debemos copiarlo y debemos imitarlo y debemos seguirlo y debemos entender inclusive lo que Él dejó a manera de instrucciones en las Sagradas Escrituras. Por eso hoy quiero invitarlos a ir a pasajes de las Sagradas Escrituras que nos permitan ver a nuestro Señor Jesucristo en su contexto de ciudadano, en su contexto civil, en su contexto, en su ámbito político, y comenzar a considerar y reflexionar en sus reacciones. El primer pasaje que quisiera que considerásemos en esta ocasión es el Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículos 1 al 7. Este es un primer escenario, el primer escenario en la vida de nuestro Señor Jesucristo, y es muy importante atenderlo. El evangelista Lucas dice, capítulo 2, verso 1 al 7, dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, el emperador del Imperio Romano, que gobernaba al pueblo de Israel. Este emperador lanzó un edicto que todo el mundo fuese empadronado, que todo el mundo fuese censado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y aquí es entonces cuando aparecen el papá de Jesús, la mamá de Jesús y Jesús mismo en el vientre de su mamá. Dice Lucas 2:4: y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento,
y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. No había lugar para ellos en el mesón porque, como hemos leído, justamente todos los ciudadanos habían acudido a empadronarse, a censarse. Se habían ocupado los hostales, los sitios de hospedaje, inclusive pues los pesebres, porque se viajaba en animales, en carretas, y no había lugar para nada ni para nadie. Observemos esto, este primer escenario del niño Jesús. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo nace en el corazón, en medio de un acto cívico, que dicho sea de paso y de acuerdo con los historiadores de las Sagradas Escrituras, no era un acto de buena voluntad. Ir a empadronarse, ir a censarse, no era un acto de buena voluntad. Era un acto impuesto por el Imperio Romano. Ay de ti, donde no fueras a empadronarte o a censarte, ay de ti. El Imperio Romano era duro, era recio. De modo que pues no había otra alternativa para los ciudadanos más que subir o viajar, ir a empadronarse. Pero este empadronamiento tenía una clara intención de tener tus datos y los míos para pagar impuestos. El imperio quería tener datos y personas cautivas para luego cobrar impuestos y, como veremos más adelante, impuestos abusivos, impuestos que lastimaban al pueblo de Israel. Nuestro Señor Jesucristo, pues, nace en medio de un acto cívico y por eso no hay lugar apropiado donde Él pueda nacer. Esto, por supuesto, no era un accidente de la autoridad de ese momento. Era el cumplimiento de una profecía. Pero Cristo nace en medio de un evento ciudadano, pero Cristo nace en medio de la tiranía del Imperio Romano. ¿Por qué es importante esto? Porque necesitamos ver qué hicieron los padres de Jesús al respecto y qué hizo Jesús mismo cuando crecería. Necesitamos observar. Bueno, sus padres no hicieron nada. La Biblia no registra que sus padres protesten, que sus padres se enojen, que sus padres se peleen, que hagan uso de violencia para ser atendidos con una mujer embarazada que ya está con dolores de parto. No hicieron nada. Sobrellevaron el hecho. Vivieron la experiencia. María dio a luz en un pesebre y en tanto funcionarios y ciudadanos hacían su tarea de censar y de ser censados, ustedes saben, de aportar datos y etcétera. El Rey de Reyes y Señor de Señores está naciendo en un pesebre. Todo el mundo está ocupado descansando porque es de noche, pero alistándose para el día de mañana para continuar con las tareas del empadronamiento. Pero hay un coro de ángeles, hay una estrella resplandeciente, hay un fenómeno extraordinario en la campiña en medio de un acto ciudadano. Y de parte de María y de José no hubo protestas. El bebé, dice el evangelista Lucas, que fue envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Aquí es muy importante notar
que Dios no llamó a José y a María para provocar una revolución o por lo menos intentar una revuelta ante el no ser atendidos en un momento tan relevante como dar a luz a un hijo, y no hubo quejas y no hubo violencia de parte de ellos. Sobrellevan la circunstancia. Y como veremos más adelante, ¿por qué la sobrellevan? Porque nuestro Señor Jesucristo había venido a este mundo con una tarea específica que luego el maligno trataría de obstaculizar o trataría de llamar la atención de Jesucristo para que se enfocara en otros aspectos, pero su Padre Celestial no lo había llamado sino a una tarea específica que enseguida veremos. ¿Qué podríamos aprender de esta primera escena, de esta primera experiencia? Que tenemos que mantenernos enfocados en circunstancias así para cumplir la misión, la tarea que Dios nos haya encargado, y no enredarnos con otros temas que finalmente por la voluntad de Dios no son de nuestra correspondencia. Me preocupa cuando leo en redes sociales y en medios de comunicación ver que hijos de Dios pierden la perspectiva divina, celestial, bíblica, cristocéntrica en momentos como estos de elecciones y toman partido y toman parte de una manera más que razonable, casi feroz. Pierden límites, se van casi al punto del insulto, de la ofensa, cuando que, como veremos, Cristo nos encargó otra tarea más relevante, que sí coadyuva, que sí ayuda y que sí hace efectiva la libertad en Cristo Jesús. Cuando nuestro amado Salvador nació, pues quienes pudieron tener a la mano la profecía y darse cuenta que se estaba llevando a cabo el cumplimiento, dada la opresión que vivían bajo el Imperio Romano, pues la gran mayoría pensaron, ya nació el rey que nos va a venir a libertar del imperio, de su dureza, del Imperio Romano. Pero, oh decepción, no ocurrió. Los años transcurrieron, Jesucristo creció, comenzó su ministerio, Judas Iscariote fue llamado, tenía él unas perspectivas en su mente, tenía una proyección en sí mismo, ya se veía a Cristo, él miraba a Cristo como el gran estadista, como el gran caudillo que iba a formar un ejército y que se iban a levantar y que iban a luchar contra el Imperio Romano y que lo iban a echar de sus tierras. Y Judas Iscariote ya se veía en el gabinete, seguramente como secretario de Finanzas, como encargado de la Tesorería Nacional. Pero no ocurrió. No ocurrió. Vamos, acompáñenme, vamos a la segunda experiencia de Jesucristo, a un segundo escenario, para ver a nuestro Cristo ahora en una situación bastante dramática. Esta situación la describe el evangelista Mateo en su capítulo 2, versos 13 al 18. Termina la narrativa de que vinieron los hombres sabios de Oriente a ver a Jesús.
y le trajeron presentes, como hemos leído normalmente. Termina la visita. Habían quedado de que cuando terminaran de ver a Jesús, regresarían al palacio de Herodes para avisarle dónde estaba Jesús, porque Herodes se los pidió bajo el dicho de: es que yo también quiero ir a adorarlo. Un político, una autoridad dura, despótica, fría, férrea, descarnada, que quiere sumarse a los que vayan a ver al niño Jesús, al Rey de Israel. Pero Dios, como siempre, en su omnipotencia y en su omnisciencia y en su misericordia, le avisa a estos hombres sabios que no regresen, y no lo hacen. Dice aquí Mateo capítulo 2 que también el Señor le habló a José y le dijo: toma al niño y a su madre y vete a Egipto y escóndete allí, porque Herodes lo quiere matar, y cuando todo termine yo te llamaré. Ahora vean el verso 16 y lo que sigue. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. ¿Cuál es el segundo escenario de Jesús? Es puesto a salvo por sus padres, pero se da una masacre. No me quiero imaginar el llanto multiplicado no sé por cuántas veces de padres, de madres y de bebés siendo atravesados por espadas y lanzas romanas, solo por la ira, por el enojo de Herodes. ¿Saben qué es lo que pensó Herodes? Cuando Herodes supo de los hombres sabios que había nacido el rey de Israel, Herodes de inmediato, en su mente política y perversa, pensó: ya nació el que me va a quitar el trono. Un golpe de Estado. Un golpe de Estado. Y no lo voy a permitir, porque aquí la autoridad soy yo. Y en lugar de buscar otros argumentos para poder resolver este tema, él decide mejor provocar una masacre y matar a todos los bebés menores de 2 años. Pensemos ahora en esto. ¿Por qué Dios le dice a José y a María que huyan a Egipto y permanezcan allí, dice el versículo 13, hasta que yo les diga? ¿No había aparecido un coro de ángeles cantando esa noche y dando honor y gloria a Jesús? ¿No había venido una gran estrella a posarse sobre el pesebre? ¿No el Dios que les estaba hablando y que les estaba dando instrucciones era totalmente poderoso, absolutamente omnipotente, para poder haber hecho algo de modo que su hijo no tuviera que huir protegido por sus padres? Permítanme reiterar el comentario del primer escenario. María y José están empadronándose, disponiéndose
a que se tengan sus datos y sean contribuyentes cautivos para pagar impuestos justos, porque la misión de Jesús no había sido venir a destronar al Imperio Romano. Ahora, en este segundo escenario, cuando Cristo es llevado a Egipto y se da la masacre, ¿por qué Dios no hizo algo para que su hijo no tuviera que ser llevado y permaneciera? Porque no era la misión de su hijo Jesucristo salvar a su pueblo del Imperio Romano. Ya veremos de qué venía a salvarlo y que es más efectivo que solamente levantarse en armas contra un gobierno o contra un imperio. No perdamos de vista este sentido, mis amados hermanos, porque se supone que como hijos de Dios estamos para hacer la voluntad de Dios, no la voluntad de la sociedad, ni la voluntad mía, ni seguir inclusive pensamientos lógicos. Bueno, ahí está Jesús en dos escenarios. En el primero, va en el vientre de su madre y nace en un pesebre en medio de un acto ciudadano. En el segundo escenario, él está yendo a Egipto y Herodes está provocando una verdadera masacre. No obstante todo esto, Cristo no perdió de vista ni dejó de cumplir su misión. No me agrada cuando de repente, a lo mejor hasta de forma filosófica, poética, qué sé yo, personas presentan a nuestro Señor Jesucristo como un guerrillero. Cristo no vino a hacer guerrilla. Cristo vino, dice la Sagrada Escritura, a cumplir la ley. De hecho, la cumplió y la pasó. Él no vino a faltarle a la ley ni a los profetas. Él no vino a ser sedicioso. Él no vino a poner a su pueblo en contra del Imperio Romano. Lo seguiremos viendo en dos próximos mensajes, ya al Cristo adulto actuando en ese tipo de escenarios. Pero hoy quiero referirles también las palabras de Juan 18:36, muy importantes y muy importantes para nosotros, los hijos de Dios, para saber cómo conducirnos en este mundo, no solo en tiempo de elecciones, pero como ciudadanos, cuál es nuestro rol. Dice Juan 18:36, respondió Jesús, él ya está ante Pilato, y le dice así a Pilato, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Es decir, Cristo no vino a arreglar asuntos del mundo. Esto hay que subrayarlo. Cristo no vino a resolver problemas del mundo, porque comparados con el problema de cada ser humano, serían poco relevantes. Ahora verán a qué vino Jesucristo. Si vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículo 10, ya dedicaré otro momento para predicar de este trozo de la palabra de Dios, que es el encuentro entre Jesús y Zaqueo. Pero ahorita solo tomo el versículo 10, Lucas 19, 10, y dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Para el corazón de Dios,
para la mente de Dios, para el amor y la misericordia de Dios, lo más relevante es salvar al ser humano de sus pecados, del gobierno satánico, del infierno, para llevarlo a la vida eterna con Él, y en tanto en este mundo hacer de Él una nueva criatura, empoderado por el Espíritu Santo de Dios morando dentro de Él, para desarrollar el fruto y para compartir el Evangelio a otros. Mis amados, esto nos quiere recordar que la mayor bendición que toda sociedad, que todo núcleo social puede recibir es la predicación del Evangelio, para que al aceptarlo los ciudadanos sean nuevas criaturas llenas del poder de Dios, y entonces vivan una vida decentemente y en orden que glorifique a Jesucristo y que venga a ayudarnos a cumplir la tarea que Jesucristo nos encargó. Esto no significa que no cumplamos con nuestros deberes ciudadanos. Lo explicaré en un siguiente mensaje. Pero significa que la prioridad en el corazón de Dios no era abatir al imperio romano, sino abatir al imperio que el maligno siembra en la vida de todo ser humano como príncipe de este mundo, para llevarlo a hacer su voluntad y finalmente destruirlo. Si pensamos por un momento sosegadamente, ¿qué es mejor? Si salir de un mal gobierno o irme al infierno por la eternidad. Creo que pensaríamos que es mejor recibir a Jesucristo y que nos salve del infierno y de nosotros mismos y nos haga nuevas criaturas. ¿Por qué? Porque cuando yo soy redimido por Cristo, le comparto a otra persona el Evangelio y es redimida por Cristo, y nosotros dos vamos por otros dos, y estos 4 vamos por otros 4, y estos 8 vamos por otros 8, y estos 16 por otros 16, y cuando te das cuenta, la vida de una nación, en tanto estemos en este mundo, comienza a cambiar y a ser bendecida por la presencia de Cristo en nuestra vida. Como conclusión, podemos decir que Cristo no vino a salvarnos de los gobiernos, sino de la condenación eterna, para que vivamos con Él en su reino celestial, el que sí es de Él, donde Él es rey, pero también reinará en este mundo cuando llegue el tiempo. ¿Cuál es nuestra tarea entonces, en tanto estamos en este mundo, como hijos suyos, como siervos suyos? Yo creo que nuestra tarea, mis amados hermanos, hermanas, es no enredarnos apasionadamente en los temas de este mundo. Posiblemente hagamos más orando, posiblemente hagamos más cumpliendo nuestros deberes ciudadanos como la Biblia nos lo instruye, que haciendo otro tipo de eventos que nos lleven a enredarnos apasionadamente y que no cumplan los propósitos de Dios. Termino leyendo Mateo capítulo 5 versos 13 al 16, donde se nos recuerda cuál es nuestra tarea. Cristo dijo: vosotros sois la sal de la tierra.
Cristo dijo: vosotros sois la luz del mundo. Cristo dijo: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Sal y luz para bendecir, porque la transformación real, social, vendrá desde el interior de sus habitantes, mediante la transformación a hombres nuevos por la gracia de Jesucristo. Oremos. Amado Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Dios, que dejaste tantas instrucciones para nuestro provecho y para nuestra bendición. Danos sabiduría, nuestro Dios, para presentarnos ante este mundo, ante nuestros núcleos sociales, como sal y luz, para bendecir a otros y que por tu gracia sean provocados verdaderos cambios genuinos en la vida de todo ser humano. Y ahora que el amor eterno tuyo, nuestro buen Padre Celestial, la gracia siempre abundante de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y el consuelo, la dirección y el poder de tu Santo y Divino Espíritu, sean con todos nosotros y con todo tu pueblo, ahora y siempre. Amén.